La radio es un medio de comunicación masiva que permite una interacción entre los encargados de transmisión y la sociedad, de manera que se puede lograr una dinámica informativa entre los radioescuchas. Como medio de comunicación, la radio juega un papel importante dentro de la sociedad. Según Jorge Lozoya, incluye un orden de propiedades con respecto a la función de los medios masivos de comunicación establecido por la UNESCO en 1970. La radio tiene funciones muy importantes, tales como información, siendo esta la libertad de estimarla y recibirla, educación y cultura, considerando que todo informe educa y culturiza, desarrollo, con la labor de los medios de las tareas de modernización, movilizando política y socialmente, entretenimiento y recreación, publicidad y anuncios. A principios del siglo XIX, Alessandro Volta, un físico italiano, inventó una pila vóltica que podía producir electricidad. A partir de ello, Samuel Morse hace aportaciones para transformarla. 35 años después, Graham Bell inventó la telefonía. Con esto se consiguió que los sonidos pudieran propagarse por un cable. En 1887, Heinrich Hertz descubrió cómo medir las ondas electromagnéticas llamadas ondas hertzianas. Esto propició la creación del primer receptor de radio. Hasta la llegada de la telegrafía sin hilos, inventada por Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. La aportación de Marconi permitió que las señales sonoras puedan propagarse a algo menos de 20 kilómetros, aunque no se podría traspasar ni imágenes ni sonidos. En el siglo XX, las aportaciones de Alexander Fleming y Reginald Aubry permitieron la transmisión en la voz humana. A partir de este momento se iniciaría la radio como la conocemos. Entre los años 1914 y 1918, la radio se consolida en España y en otros estados europeos importantes. En febrero de 1995 surgió la primera radio por internet de tiempo completo, llamada Radio MK, que emitía música de bandas independientes. Fue creada por Norman Haier. Así, hasta llegar a nuestros días, en donde la radio se encuentra al alcance de todos. La radiotelefonía llega al Perú en 1916 como simple instrumento de comunicación naval. Años después, el 20 de junio de 1925, se inaugura oficialmente la primera radioemisora en el país. Eran los años del gobierno de Leguía, el famoso oncenio, marcado por la modernización capitalista del país, la introducción de empresas y capital financiero imperialista, el desarrollo acelerado de la ciudad de Lima, entre otras cosas. Los equipos de la flamante emisora OAX, instalados por la empresa electrónica británica Marconi, eran virtualmente propiedad de esta, aunque apareciera como dueños un grupo de capitalistas locales reunidos en la Peruvian Broadcasting Company. Un antiguo eslogan decía que la radio está más cerca de la gente. Y esto es absolutamente cierto, porque la radio nos acompaña en la casa, en el trabajo, mientras nos desplazamos de un lugar a otro. En definitiva, nos mantiene informados, entretenidos y comunicados en todo lugar y en todo momento. En el Perú, este medio de comunicación es uno de los más extendidos. El incremento de números de estaciones de radio ha sido rápido en los últimos 25 años. Sin embargo, el complejo panorama de la radio peruana se debe en parte a la debilidad de la aplicación del marco legal. Desde años atrás ha llamado la atención ciertas emisoras que solo lograban sintonizarse en determinadas posiciones o emisoras que se veían interrumpidas intempestivamente por interferencias en la señal o por música chicha o folclórica. Se tratan de emisoras piratas que logran sobreponerse a las emisoras legales. Estas emisoras piratas cambian continuamente su nombre para despistar las investigaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero para poder entender mejor esta problemática, definiremos lo que es la piratería. Según la UNESCO, el término piratería abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente.
Existen 57 emisoras radiales debidamente autorizadas. Del lado, se comprobó que estos delincuentes construyen con concreto al estilo de los topos cubículos pequeños bajo tierra. En ella instalan sus transmisores que son conectados con cables que recorren bajo tierra hasta un palo de madera, donde está instalada la antena. Desde allí transmiten su señal a todo el valle sin que las autoridades detengan esta informalidad. Así, gran parte de emisoras autorizadas debidamente son interferidas y hasta desplazadas por emisoras clandestinas. Ello explica por qué si encendemos nuestra radio en la frecuencia 87.9 FM en Shangri-La, en Puente Piedra, no escucharemos RPP, sino la voz de un locutor anunciando, por ejemplo, alguna fiesta. Cada mes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, clausura 30 radios piratas en el país. Solo en los últimos 12 meses se han iniciado 229 denuncias penales a los responsables. Además, se confirmaron 25 multas por 1 millón de soles. La Unión Internacional de Telecomunicaciones dice que entre una y otra radio debe existir un espacio libre de 0,2 MHz, que esto es una unidad de medida de la frecuencia. Sin embargo, el MTC ordena que debe haber 0,6 MHz de diferencia entre una y otra emisora. De esta diferencia se valen los ilegales para usar espacios libres y así adueñarse por superposición de frecuencias radiales. Esta problemática es mucho más aguda de lo que la mayoría de personas creen. Tal vez no todos nos veamos afectados, pero quienes sí se perjudican son aquellas personas de clase baja, pues para ellas la radio es un medio principal de información, ya que muchos no cuentan con televisión, internet y demás medios comunicativos que generan costos que sobrepasan al de la radio. Además, afecta muchísimo a las personas que viven en las zonas rurales, pues muchas de estas suelen ir a trabajar al campo y llevan consigo sus radios para mantenerse informados. El problema mayor es cuando estas radios pirata no son usadas solo para transmitir música o diversos temas lucrativos, sino para transmitir mensajes de sublevación o de revolución al gobierno, entre otros temas. Como vemos, la piratería radial es un problema muy fuerte y hasta el día de hoy, a pesar de las severas sanciones, no se ha podido erradicar. Esperemos pronto se pueda solucionar este problema. Es por ello que nosotras, conscientes de nuestra realidad, nos vemos en la obligación de no callar ante esta situación y luchar por la legalización de todas las frecuencias radiales, ya que esto es lo correcto. Invitamos a todos ustedes a visitar nuestro blog, donde estaremos difundiendo información sobre este tema, para así concientizar a la población. Muchas gracias.